El ejercicio 7.14 nos habla de una secuencia. Los números que nos han dado son los primeros 5, ¿verdad? Y preguntan cuál es el número que está en la posición número 10. Entonces, en las secuencias es importante llevar no solo cuál es el número, sino en cuál posición está. Por eso voy a hacerlo primero como con un orden, más o menos. Vamos a hacerlo con algún cuidado. Vamos a decir que cada uno de ellos, puedo ponerle el dato, digamos, que este es el primero. Entonces yo voy a decir el dato A1. O sea, el que está en la secuencia, en la posición número 1, es el 0. El que está en la secuencia, en la posición número 2, es el 2. Y ahorita vemos, hacemos una asociación ahí de lo que está pasando del 0 al 2, pero eso lo podemos ir haciendo conforme vemos más datos. Entonces voy a detenerme con el A5, ¿verdad? Que son los datos que tenemos hasta ahorita. Yo puedo ver todos estos datos así como me los dieron, ¿verdad? Posición del 0 al 5. Lo que quisiera es llegar de alguna forma a la posición 10. Vamos a llegar de dos maneras, ya sea siguiendo poco a poco, mostrando quién es la posición 6, la posición 7, la 8, la 9, etcétera. Pero si a mí me preguntaran cuál es la posición 200, ese método no es tan útil, ¿verdad? Sería demasiado tardado y no podría llegar dentro del tiempo que está esperado que lo logre. Entonces ahí es a donde uno puede decir, bueno, tiene que haber alguna manera de calcularlo también directamente sin tener que ir uno por uno. Entonces, bueno, primero analicemos qué es lo que pasa, que es tal vez lo que uno normalmente hace. De este a este, sumamos 2, ¿cierto? Del 2 al 3, de la posición 2 a la posición 3, se sumaron 4. De la posición 3 a la posición 4, se sumaron 6. Y de la posición 4 a la 5 se sumaron 8. Si vamos viendo, se está sumando cada vez un número par, ¿verdad? Pero consecutivo, no el mismo 2 siempre, sino que 2 más cada vez. Entonces, de alguna manera uno tiene que sospechar que esto tiene que ver con una suma del número 2. Vamos a tratar de representar eso, ¿verdad? Pero primero, sigamos adelante y vemos qué pasa. ¿Verdad? Entonces la posición 6, voy a ponerlos ahora en negro, que son los que estamos descubriendo nuevos. Posición 6, posición 7, posición 8, posición 9 y posición 10. Entonces, si yo sigo con esto, me doy cuenta que aquí voy a sumar 10. Después a ese mismo número le sumo 12. Después a ese mismo número le sumo 14. A ese mismo número le sumo 16. Vean que ahí ya llegué a la posición 9. Y a ese mismo número le sumamos 18. Entonces, uno podría irse calculando cada uno, qué sé yo, 20 más 10, 30, 30 más 12, 42, 42 más 14, 56, 56 y 16 son 60, 72, ¿verdad? 62 es 72. Y 72 y 18 son 80 y 2 y 8, 10, 90. Entonces, ¿podemos llegarle bien? Sí. Pero vean qué curioso, también uno puede notar que podríamos sumar estos números, todos estos, y así podemos decir, bueno, en la posición 10 es 0 más todos estos números. Entonces ahorita les enseño una regla que nos permite resumir eso. Pero bueno, por ahora nada más veamos. 2 más 4, 6, y 6, 12, y 8, 20, 30, ¿verdad? 42. Si se fijan, voy logrando el mismo número que va aquí a la par. Y 14, 56 y 16, 72. O sea, la suma de estos números al final de cuentas me da el 90. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, representemos esto mismo, pero a modo de fórmula, como si yo quisiera adivinar una manera rápida de calcular el A200, ¿verdad? Para que vean que esto de sacar una fórmula, la utilidad es más que nada saltarme un montón de pasos y hacerlo más rápido, ¿verdad? Llegar a la respuesta sin tener que poner todos. Entonces voy a mostrar esto mismo poco a poco, paso por paso, cómo se vería cada uno. Entonces ya sabemos que la respuesta es 90, ¿verdad? Pero voy a enseñarles una fórmula para llegar ahí directo y sin importar en qué posición me hablen.
Si me dicen que el A1 es 0, está bien, pero el A2 entonces es 2, que es lo mismo que a 0, sumarle 2, ¿verdad? Voy a tratar de expresar las cosas basándome en que empecé en el 0. ¿Quién es el A3? Es un 6, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos logrando aquí? Es 0 más 2 más 4. ¿Verdad? Es lo mismo, hasta aquí le sumamos 4 más, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Pero entonces me gustaría decir esto de otra manera. Vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? Voy a llegar hasta el A5, solo para que usemos los mismos que nos dieron de ejemplo, ¿verdad? Yo puedo hacer una suma repetida de los primeros números números pares, perdón. Ahí, hasta el 5 se puede ver así. Si lo queremos ver como fórmula, tenemos que entender entonces qué está pasando acá. Este 0 más 2 lo podemos ver como 0 más 2 por 1. Esto es 0 más 2 por 1 y 2 por 2. Este es 0 más 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3. Entonces, no quiero que vean como que siempre vamos a tener que hacer este proceso, sino que vamos a averiguar la fórmula para la suma de los primeros números pares, que eso es lo que nos pasa aquí. Los primeros números pares. ¿Cuántos números pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para sacar la posición 10 es 0 más los primeros 9 números pares. Entonces, eso es lo que queremos averiguar aquí. ¿Cómo se saca una fórmula que me dice la suma de los números pares? Entonces, vean qué curioso. Esta es la fórmula que está como más elaborada, ¿verdad? La que tiene más información. Y me doy cuenta que es 0 más y el 2 se repite en toda la fórmula. Entonces saco el 2 y tenemos 1 más 2 más 3 más 4. Eso sería lo que estamos viendo por acá. Qué curioso es, el A5 es 0 más 2 por la suma de los primeros 4 números. Si se acuerdan, la suma de los primeros n números, tiene una fórmula que ya nosotros en algún momento, tal vez para algún ejercicio, hemos manejado. Para los primeros números enteros, ¿verdad? O incluso podríamos decir naturales, ¿verdad? Los enteros positivos o números naturales. Ok. Cuando trabajamos eso es siempre n por n más 1 dividido entre 2. Entonces, voy a basarme en esta fórmula para sacar la fórmula de este ejercicio. Sería así, 0 más 2, y resulta que esta es la suma de los primeros 4 números naturales. Entonces sería 4 por 5, que es n más 1, dividido entre 2. Y podemos ver que aquí hay una curiosidad. Este 2 y este 2 se van a cancelar, entonces me queda 0 más 4 por 5. Entonces, en general, esto me debe llegar a sacar una fórmula rápida para cualquier posición de los números que tenemos. ¿Cómo obtenemos, basándonos en qué es la posición 5, cómo obtenemos esta multiplicación? Puedo decir que 5 es mi n, ¿verdad? A nosotros nos interesa una fórmula que utilice el dato de la posición. Entonces, si n es 5, la multiplicación que tenemos aquí sería, la operación sería la siguiente. El AN, ¿verdad? El valor en la posición n sería 0 más n menos 1, porque en este caso vemos un 4, ¿verdad? Si la posición era la 5, en este caso vemos un 4, por n. Y ya tenemos una fórmula en general para sacar la posición 10, la podemos usar, y en general la posición 200 si quisiéramos. Entonces vamos a ver. El A10 sería, según esto, A0, ¿verdad?
pongo el 0 más que nada por si el primer número no fuera el 0, sino que fuera el 5. Ah, bueno, 5 más lo que voy a hacer a continuación. 0 por, ¿verdad? Más 9 por 10 y eso nos da 90. Vean qué rápido sale el resultado, que tanto nos cuesta hacerlo paso a paso. Y si me pidieran el A200, ¿verdad? Si quiero sacar el número 200. Entonces sería, empezamos en el 0 y a eso le vamos a sumar 199, ¿verdad? N-1 por 200. Y de aquí sacamos el resultado, ¿verdad? Obviamente ahí tocaría hacer la operación, ¿verdad? A ver cómo se calcula, cuál es el resultado. Les puedo recomendar para hacer una así como esta, más rápido, sería decir, ok, 200 por 200, ¿cuánto nos da? Y la ventaja de esto es que es 2 por 2, 4, y le ponemos 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces esta sería fácil de sacar. Y ahora, ¿cómo es 200 por 199? Es lo mismo que agarrar este número, 40,000, y restarle 200. Es la misma historia. Entonces, 0, 0, pido prestado. Y nos da 10 menos 2, 8. Acá baja un 9 y acá baja un 3, 39,800. Entonces, si uno quiere la posición cualquiera, en realidad es simplemente multiplicar ese número por el número anterior. Y eso pasa siempre que me toque sumar la primera cantidad de números pares, en este caso. Y para algo muy parecido, uno podría sacar fórmulas con los números impares o así en general. Entonces, bueno, esto nos ayuda mucho como para tener una estrategia que no solo sea averiguar la posición de una secuencia, sino poder generalizarlo un poco más. ¿Cómo averiguo rápidamente la posición? Vean que me basé en los ejemplos que me dan y traté de entender esto basándome en la idea de que eran los múltiplos del 2, los números pares. Y de ahí saqué una formulita que me ayuda, ¿verdad? Lo más importante tal vez visto es esta. La posición que encontré fue esa y ya después vimos ejemplos de cómo se utiliza. Ya con eso tenemos entonces el ejercicio. Visto también la solución, ¿verdad? Claramente, pero también una forma de comprobarla, incluso ir más allá, un poco más allá de este ejercicio. Y el resultado de la posición 200, que yo no la probaría nunca así paso a paso, sería 39,800. Ahí tenemos este ejercicio completo.